Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy traemos una historia que está dando mucho de qué hablar, una historia llena de amor, orgullo y un ramo de flores que terminó en el basurero. Sí, hablamos de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Todo comenzó una tarde soleada en Estambul, cuando Mert decidió dar un paso inesperado. Después de semanas sin hablar con Afra, apareció frente a su casa con un enorme ramo de rosas blancas. Los vecinos lo vieron nervioso, caminando de un lado a otro, con el corazón en la mano. Solo quiero hablar con ella, una vez más, se le escuchó decir a un amigo cercano. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Afra. La actriz, conocida por su carácter fuerte y su elegancia natural, salió al balcón y miró el ramo desde arriba. Los testigos aseguran que sonrió, pero fue una sonrisa helada. Tomó las flores, las olfateó y sin decir una palabra, las dejó caer directamente en la basura frente a su casa. El sonido del ramo golpeando el metal del cubo resonó más fuerte que cualquier palabra. Y claro, las cámaras no tardaron en captar el momento. En las redes sociales, el video se hizo viral en cuestión de minutos. Afra no perdona, escribió un fan. Otro comentó, eso no fue un rechazo, fue una declaración de independencia. Mientras tanto, Mert fue visto alejándose en silencio, con la mirada perdida. Una fuente cercana asegura que murmuró, solo quería pedirle perdón, no sabía que estaba tan herida. La historia de Afra y Mert siempre fue intensa. Desde que trabajaron juntos en una serie, los rumores sobre su química traspasaron la pantalla. Parecían inseparables, hasta que una pelea en una fiesta privada marcó el inicio del distanciamiento. Algunos dicen que Mert fue demasiado orgulloso, otros que Afra simplemente se cansó de los dramas. Lo cierto es que ambos parecían destinados a estar juntos, o a separarse de una forma que nadie olvidaría. Según amigos cercanos, el conflicto empezó por una discusión sobre confianza. Afra, con su voz firme, le habría dicho, no quiero promesas vacías, Mert. Quiero acciones. A lo que él respondió, tú sabes que te amo, pero no puedo cambiar de la noche a la mañana. Desde entonces, el silencio se instaló entre ellos. Hasta ese día de las flores. Los medios turcos no tardaron en cubrir la noticia. Algunos portales titularon, El amor marchito de Afra y Mert. Otros, más sensacionalistas, escribieron, La reina del corazón helado rechaza el perdón de su ex. Las imágenes de las flores en la basura recorrieron todos los rincones de Internet, convirtiéndose en símbolo de una ruptura definitiva. Pero, ¿realmente es el fin? Horas después, Afra publicó una historia en su cuenta de Instagram. Un fondo negro, una sola frase, algunas cosas se marchitan antes de florecer. La publicación fue interpretada por miles de fans como una indirecta directa a Mert. Sin embargo, él no tardó en responder. En su cuenta, compartió una foto de un atardecer con la frase, a veces el silencio dice más que las palabras. Los seguidores de ambos comenzaron una batalla de comentarios, dividiéndose entre el almohadilla Te Am Afra y el almohadilla Te Am Mert. Los programas de espectáculos no tardaron en convertir el incidente en su tema favorito. En los estudios de televisión se debatía si el gesto de Afra fue un acto de orgullo o de liberación. Algunos presentadores afirmaban que ella solo quiso poner fin a un ciclo doloroso, mientras que otros insinuaban que aún existía amor escondido detrás de su aparente frialdad. Una periodista reconocida incluso comentó, cuando una mujer lanza flores a la basura, no está rechazando el amor, está enterrando un capítulo de su vida. La frase se hizo tendencia en X, antiguo Twitter, acumulando miles de retweets y memes que mostraban a Mert mirando un cubo de basura con frases como el amor no siempre florece donde se planta. Pero la historia no terminó ahí. Días después, Mert fue visto en el set de una nueva producción. Las cámaras lo captaron más delgado, con una mirada cansada, aunque profesional. En una entrevista breve, solo dijo, el trabajo cura todo.
Su respuesta fue interpretada por muchos como una forma de huir del dolor. Afra, por su parte, se mostró serena en un evento de moda, luciendo un vestido blanco, irónicamente, del mismo color que las rosas que rechazó. Cuando los reporteros le preguntaron por el incidente, respondió con elegancia: a veces, dejar ir también es una forma de amar. Las redes estallaron nuevamente. Miles de usuarios la aplaudieron por su madurez, mientras otros opinaban que aún existía una herida abierta. En foros de fanáticos, se analizaba cada palabra, cada publicación, cada gesto. Una usuaria escribió: ellos no terminaron, solo se están dando espacio. Otra respondió: ese espacio se llama final feliz, por separado. Entretanto, surgieron rumores de que Mert había intentado contactar a Afra a través de amigos en común. Uno de ellos, bajo anonimato, aseguró que Mert aún guarda la esperanza de una reconciliación. Él no la ha superado, simplemente está intentando respetar su decisión, dijo. Sin embargo, Afra parece haber decidido enfocarse en su carrera y su bienestar personal. Publicó una foto meditando frente al mar con la frase: la paz no se encuentra en los demás, sino en uno mismo. Los medios turcos comenzaron entonces a hablar de una nueva era en la vida de ambos. Las revistas titulaban: Afra renace entre pétalos rotos, mientras que otras señalaban: Mert, entre la nostalgia y la redención. Incluso se rumoró que el actor había escrito una carta privada que nunca se atrevió a entregar. En ella, según fuentes cercanas, confesaba que aún soñaba con el día en que Afra sonriera de nuevo al verlo. El público, dividido y apasionado, convirtió la historia en una especie de telenovela moderna. Algunos esperaban un reencuentro romántico, otros deseaban que cada uno siguiera su propio camino. Lo cierto es que, detrás de las cámaras y los titulares, había dos personas que alguna vez se amaron con intensidad y ahora intentaban sobrevivir al eco de lo que fue. Con el paso de las semanas, la atención mediática comenzó a disminuir, pero no así la curiosidad. En las calles de Estambul aún se comenta aquel día de las flores. El basurero frente a la casa de Afra se volvió un punto casi turístico. Los fanáticos se tomaban selfies con la leyenda: aquí terminó un amor legendario. Paradójicamente, ese mismo lugar también se convirtió en símbolo de empoderamiento y renacimiento. Una tarde, mientras el sol caía sobre el Bósforo, un paparazzi captó algo inesperado: Afra y Mert coincidieron en un evento benéfico. No hubo flores, ni reproches, ni lágrimas. Solo una mirada fugaz, un saludo cortés y un silencio que lo decía todo. Los presentes aseguran que por un instante, el tiempo pareció detenerse. Afra sonrió con esa calma que solo dan las cicatrices sanadas, y Mert sintió, como aceptando finalmente que algunas historias no necesitan un final feliz para ser eternas. Esa noche, los titulares cambiaron de tono: Afra y Mert, el adiós más elegante del año. Los comentarios se llenaron de nostalgia, pero también de respeto. Porque, al final, incluso los amores que terminan dejan flores que nunca se marchitan, las del recuerdo. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Fue un gesto de cierre o un grito silencioso de amor? Déjenme sus comentarios abajo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle del próximo capítulo de esta historia que parece sacada de una telenovela. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.